¿Alguna vez te has preguntado cómo actúa Dios frente a quienes no valoran tu vida, tu amor y tu esfuerzo? Las Escrituras nos revelan que el Todopoderoso no permanece indiferente ante la injusticia. En Romanos 12:19 se nos recuerda que la venganza pertenece al Señor, quien dice, «Yo pagaré», dice el Señor. Este versículo no solo subraya que no debemos buscar retribución por nuestra cuenta, sino también que Dios, en su perfecta justicia, obra de acuerdo con su tiempo y sus propósitos divinos. Sin embargo, ¿cómo actúa realmente Dios cuando alguien desprecia lo que Él ha creado? Hoy vamos a explorar verdades profundas que muchos desconocen, analizando cómo el Señor interviene en momentos en los que sientes que no eres valorado. En las páginas de la Biblia encontramos numerosos ejemplos que ilustran cómo la justicia divina opera de maneras que van más allá de la comprensión humana. No se trata de una venganza vacía ni impulsiva, como a menudo ocurre con los hombres, sino de un plan meticuloso que enseña lecciones eternas. Pero antes de adentrarnos en esos detalles, permíteme hacerte una pregunta. ¿Has sentido alguna vez que ciertas personas parecen ignorarte o menospreciarte sin razón aparente? Tal vez sea un amigo cercano, un miembro de tu familia, tu pareja, o incluso alguien en quien confiabas plenamente. Ante estas situaciones surge naturalmente otra interrogante. ¿Dios ve lo que estás atravesando? La respuesta está claramente escrita en su palabra. En Jeremías 17:10, el Señor declara, «Yo, el Señor, escudriño el corazón y pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según su conducta, conforme al fruto de sus acciones». Esta declaración nos revela que nada escapa a la mirada de Dios. Él permite ciertos eventos, incluyendo el desprecio, no porque se haya olvidado de ti, sino porque tiene un propósito mayor, revelar verdades ocultas que quizás aún no puedes ver. A veces, ese desprecio actúa como un filtro divino, mostrándote quién realmente está a tu lado y quién simplemente fingía estarlo. Puede resultar doloroso, pero es absolutamente necesario para tu crecimiento espiritual. Dios transforma el desprecio en bendiciones más grandes de lo que podemos imaginar. Suscríbete ahora, haz clic en la campanita y no te pierdas ningún contenido inspirador. Dale like a este video y comenta cómo Dios cambió algo malo en algo extraordinario en tu vida. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en la vida de Jesucristo. Entre todos aquellos que decían seguirle, había uno cuyo corazón estaba lleno de traición, Judas Iscariote. No era un enemigo abierto, sino alguien que formaba parte del círculo íntimo de Jesús. Compartió comidas, oraciones e incluso escuchó todas las enseñanzas del Maestro. Sin embargo, dentro de él ya había germinado la decisión de traicionarle. Jesús conocía esto desde el principio, pero permitió que Judas permaneciera hasta el momento adecuado. ¿Por qué? Porque incluso esa traición tenía un propósito en el plan divino. Reflexiona por un instante. ¿Qué tal si Dios está permitiendo que ciertas personas te menosprecien para revelar lo que hay en sus corazones? Cuando alguien te trata como si fueras prescindible, cuando te utilizan y luego te descartan, es fácil sentir rabia o tristeza. Pero Dios quiere que observes, que aprendas. Al igual que Jesús permitió que Judas permaneciera hasta la última cena, a veces Dios permite que ciertas personas permanezcan en tu vida temporalmente, solo para que, en el momento adecuado, la verdad salga a la luz. El desprecio puede ser una herramienta divina para enseñarte quién debe quedarse fuera y quién debe entrar en tu vida. Incluso hay ocasiones en que Dios endurece el corazón de ciertas personas, como sucedió con el faraón en Éxodo 9:12. El Señor endureció el corazón del faraón, y éste no escuchó a Moisés. Podría parecer extraño que Dios utilice esta estrategia, pero hay una sabiduría detrás. Si Dios hubiera obrado inmediatamente para liberar a los israelitas, nunca habrían presenciado los milagros ni comprendido el poder divino en toda su magnitud. De manera similar, a veces Dios permite que las personas te cierren puertas,
te desprecien o te rechacen, no porque desee verte sufrir, sino porque está preparando algo mucho mejor para ti. Una historia inspiradora que refleja esto es la de Ana, madre del profeta Samuel. Durante años fue humillada por Penina, la otra esposa de su esposo Elcaná, quien la ridiculizaba constantemente debido a su infertilidad. Ana pudo haber respondido con odio o rendirse al desaliento, pero eligió llevar su dolor directamente a Dios. Clamó con todo su corazón, y Él no solo le concedió un hijo, sino que le dio a Samuel, uno de los más grandes profetas de Israel. Imagina si Ana hubiera permitido que el desprecio la dominara, llenándose de amargura. Aquel rechazo que enfrentó no fue en vano. Fue parte de la preparación para recibir una bendición extraordinaria. Dios está observando cada lágrima, cada palabra cruel que te dicen y cada gesto de desdén, pero no quiere que te centres en la herida, sino en la lección. Las personas que no te valoran están cumpliendo un propósito en tu vida. Están revelando quiénes son en realidad y, lo que es aún más importante, están ayudándote a descubrir quién eres tú en Dios. No necesitas la validación de otros para saber que tienes un lugar especial en su corazón. En Isaías 49:16, Dios dice: «Mira, en las palmas de mis manos te he grabado, tus muros siempre están ante mí. Él no te ha olvidado ni te abandonará». Jesucristo mismo experimentó el desprecio humano, como se menciona en Marcos 6:4. Un profeta no carece de honra excepto en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Jesús, el Hijo de Dios, fue rechazado por su propio pueblo, aquellos que lo conocían desde niño y no lograban ver su verdadera identidad. Pero eso no lo detuvo. No perdió tiempo intentando convencerlos ni buscando su aceptación. Simplemente siguió adelante con su misión. Esa es la lección clave. Cuando alguien no te valora, no es tu responsabilidad cambiarlo. Tu tarea es enfocarte en lo que Dios ha dicho sobre ti. El desprecio puede doler, pero también puede ser liberador. Muchas veces, Dios utiliza el rechazo para mantenerte alejado de algo que no estaba destinado para ti. Una relación tóxica, una amistad que te trataba con indiferencia o incluso un entorno donde no habrías prosperado. En el Salmo 37, 23, 24, se nos recuerda que los pasos del hombre son confirmados por el Señor, y Él se complace en su camino. Aunque caiga, no será derribado porque el Señor lo sostiene con su mano. No importa cuántas veces las personas te den la espalda, Dios sigue sosteniéndote. Un ejemplo claro de esto es la historia de José. Fue despreciado por sus propios hermanos, quienes lo vendieron como esclavo. Sin embargo, si ellos no lo hubieran hecho, José nunca habría llegado a Egipto, ni habría estado en prisión donde conoció al copero del faraón, ni habría interpretado el sueño del faraón, ni habría sido nombrado gobernador. Todo estaba calculado en el plan divino. Génesis 50:20 resume perfectamente este principio. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Hoy, Dios quiere recordarte que el desprecio que has vivido no es el final de tu historia, es parte del camino. No llores por aquellos que no te valoraron. Da gracias a Dios porque te ha mostrado sus corazones verdaderos. Confía en que Él está utilizando cada rechazo para colocarte en el lugar correcto, con las personas adecuadas y en el momento perfecto. Lo que hoy duele, mañana será tu testimonio. Así que sigue adelante, confiando en que Dios tiene un propósito superior para tu vida. Cuando sientes que te desprecian o que ciertas personas no te valoran, puede ser tentador buscar venganza o intentar demostrarles tu verdadero valor. Sin embargo, la Biblia nos enseña que esa no es nuestra responsabilidad. Dios está trabajando en tu vida incluso cuando no puedes verlo claramente. En lugar de enfocarte en aquellos que te menosprecian, preocúpate por seguir el propósito que Él tiene para ti. ¿Por qué? Porque cuando llegue el momento adecuado y Dios actúe,
serán ellos quienes se den cuenta de lo que perdieron. Dios ve todo, absolutamente todo. No hay una sola palabra dicha en secreto, ni un solo acto de desprecio que pase desapercibido ante sus ojos. A veces puede parecer que quienes te trataron mal siguen adelante sin consecuencias visibles, mientras tú enfrentas el peso del dolor causado por su rechazo. Pero lo que el mundo podría interpretar como impunidad, la Biblia lo describe como paciencia divina. En Eclesiastés 8:11 se nos advierte: cuando la sentencia contra una maldad no se ejecuta inmediatamente, el corazón de los hombres se llena de deseos de hacer el mal. Esto no significa que Dios ignore la injusticia, sino que su juicio nunca se apresura ni se retrasa innecesariamente, llega justo a tiempo. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en la historia de David y Saúl. Desde el principio, Saúl trató a David como un simple siervo, aunque sabía que Dios estaba con él. Lo usaba cuando le convenía y lo descartaba cuando ya no lo consideraba útil. Con el tiempo, ese desprecio se convirtió en odio, y Saúl comenzó a perseguir a David desesperadamente, intentando eliminarlo. Sin embargo, Dios ya había determinado el destino de ambos. Mientras David era moldeado en el desierto, creciendo en fe y carácter, Saúl fue consumido por su propia arrogancia. El juicio de Dios no cayó de inmediato, pero llegó en el momento exacto. Y cuando llegó, no hubo escapatoria. El tiempo de Dios no es el tiempo de los hombres. En Habacuc 2:3, el Señor declara: aunque parezca demorado, espéralo, porque ciertamente vendrá, no tardará. Esta es una verdad que pone a prueba nuestra fe. Ver cómo aquellos que te hirieron continúan avanzando como si nada hubiera pasado puede resultar difícil de aceptar. Pero la palabra de Dios es clara. Su justicia nunca falla. Llegará en el momento menos esperado y de la manera menos conveniente para quienes han actuado con desprecio. Imagina que, en algunos casos, Dios permite que el orgullo de una persona crezca hasta niveles insostenibles antes de derrumbarla. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la historia de Nabucodonosor, el poderoso rey de Babilonia. Nabucodonosor creía ser intocable. En su arrogancia, llegó a exaltarse a sí mismo por encima de los hombres e incluso de Dios. Su reino prosperaba y parecía que tenía poder absoluto. Pero justo cuando pensó que no necesitaba a Dios, el juicio divino cayó sobre él. En Daniel 4:31-32, una voz celestial proclamó: te será quitado el reino, serás expulsado de entre los hombres, y vivirás con las bestias del campo. De ser el hombre más poderoso del mundo, pasó a vivir como una bestia, alimentándose de hierba en el campo. No hubo señales previas ni advertencias visibles, solo el cumplimiento preciso de la justicia divina. Hay quienes creen que pueden tratar a los demás con desprecio sin enfrentar consecuencias. Se sienten seguros porque no ven un castigo inmediato. Pero lo que no entienden es que cuando Dios actúa, lo hace de una manera que nadie puede evitar ni revertir. Un ejemplo impactante de esto lo encontramos en el libro de Esther. Hamán, lleno de odio hacia Mardoqueo, planeó humillarlo y destruirlo. Construyó la horca donde pretendía ejecutarlo, creyendo asegurar su propia victoria. Sin embargo, sus planes se volvieron en su contra. Lo que había preparado para otro se convirtió en su propia ruina. Así actúa la justicia divina, permitiendo que quienes siembran desprecio cosechen las consecuencias de sus acciones. Recuerda siempre que no estás solo en esta batalla. Dios está obrando detrás de escena, ajustando cada detalle según su plan perfecto. Confía en que Él colocará a cada persona en su lugar, en el momento adecuado. Mientras tanto, sigue caminando en el propósito que Él ha diseñado para ti. No te detengas, ni te desvíes por el comportamiento de quienes no te valoran.
En lugar de enfocarte en ellos, busca fortalecer tu relación con Dios y deja que Él sea quien defienda tu causa. La justicia divina siempre llega y cuando lo hace, transforma situaciones aparentemente injustas en testimonios poderosos de su fidelidad. Dios no actúa con prisas, pero tampoco deja impune el desprecio ni la arrogancia. En la historia de Amán, vemos cómo Dios le permitió avanzar en sus planes, incluso dándole tiempo para que se sintiera victorioso y seguro. No lo detuvo en su primer acto de desprecio, ni silenció su boca cuando hablaba con altivez. Sin embargo, cuando llegó el juicio, fue irreversible. Gálatas 6:7 nos recuerda que no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que una persona siembra, eso mismo cosechará. Aquellos que desprecian a otros eventualmente recogerán las consecuencias de su propia ruina. Puede parecer que la cosecha tarda en llegar, pero sin duda llegará. El problema es que muchos confunden el silencio de Dios con su aprobación. Están acostumbrados a tratar a los demás con indiferencia, pensando que nunca enfrentarán las consecuencias de sus acciones. El faraón del Éxodo también creyó esto. Cuando rechazó liberar al pueblo de Israel, estaba convencido de que su poder era invencible. Endureció su corazón y se burló de Moisés. Pero después de la 10ª plaga, todo orgullo fue destruido. Su ejército, que alguna vez dominó naciones, quedó sepultado bajo las aguas del Mar Rojo. La justicia de Dios no puede ser detenida. Cada vez que alguien te desprecia, hay una respuesta divina en proceso. No necesitas buscar venganza ni desear algo malo, porque Dios ya está obrando. Romanos 12:19 es claro. No nos vengamos nosotros mismos, amados míos, sino dejemos lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este versículo no solo es una promesa de justicia, sino también una advertencia contra tomar la justicia en nuestras propias manos. No necesitas probar nada a nadie, ni hacer que aquellos que te menospreciaron reconozcan su error. Dios hará eso por ti. Su juicio es preciso, porque evalúa el corazón de cada persona. No todos los desprecios son iguales, ni todas las consecuencias llegan de la misma manera. Algunos enfrentarán una caída pública y humillante, como Saúl, mientras que otros experimentarán cómo Dios los abandona poco a poco, dejando solo vacío en sus vidas. Otros, como los hermanos de José, serán testigos del crecimiento de aquellos a quienes despreciaron. Pero en todos los casos, la justicia llega. Lo que parece rechazo puede ser el comienzo de un plan divino increíble. Suscríbete al canal para recibir mensajes que impactarán tu fe. Activa las notificaciones, dale me gusta a este video y comenta. ¿Cuál fue la mayor lección que sacaste de este mensaje? Dios no actúa impulsivamente ni responde a las emociones humanas. Su juicio no se basa en criterios imperfectos, sino en su perfecta sabiduría. En Job 34:12, Dios declara, de cierto Dios no comete injusticia, el Todopoderoso no pervierte el derecho. Esta verdad nos libera de la preocupación y la angustia. No necesitas esperar que alguien pida perdón o admita el daño que te causó. La justicia de Dios no depende del arrepentimiento de otros, sino de su palabra. El tiempo entre la herida y la justicia es una prueba. Dios está observando cómo reaccionas. ¿Te hundirás en la amargura o seguirás confiando en Él? ¿Permitirás que el desprecio defina tu identidad o recordarás quién eres en Dios? En el Salmo 37:7-8 se nos instruye, guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te inquietes por los que prosperan en su camino, por los que llevan a cabo sus planes malvados. Deja la ira y abandona la rabia. Es un desafío esperar sin perder la fe, confiar sin desesperar.
A lo largo de la historia, hemos visto que aquellos que menosprecian a otros nunca terminan en victoria. En Lucas 14:11, Jesús resume esta verdad. Porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Aquellos que te ignoraron, que te trataron con indiferencia, enfrentarán la justicia divina en el momento exacto. Y cuando eso ocurra, no habrá vuelta atrás. Ningún acto de desprecio queda sin respuesta. Dios no ignora la injusticia. Su justicia no. Solo es correcta sino perfecta. Tal vez no lo veas hoy, pero vendrá cuando Él determine y cuando llegue, será definitivo. Dios ve el orgullo en el corazón de aquellos que desprecian a otros y en su justicia los humilla de maneras inesperadas. En Proverbios 16:18 se nos advierte: antes del quebrantamiento viene la soberbia, y antes de la caída el espíritu altivo. Cuando alguien te mira desde arriba hacia abajo o trata con arrogancia aquello que Dios ha bendecido, está construyendo el camino hacia su propia humillación. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, experimentó este principio de manera impactante. Su orgullo lo llevó a exaltarse por encima de todo, atribuyendo su éxito a su propio poder. Creyó que su reino era indestructible y que su dominio sobre los hombres era absoluto. Pero Dios le envió advertencias en sueños y señales para que volviera a él. Sin embargo, su corazón estaba endurecido. En el momento en que proclamó su gloria sin reconocer a Dios, la sentencia cayó sobre él. Perdió su cordura, fue expulsado de su reino y vivió como una bestia en el campo. Ni su poder ni su riqueza pudieron salvarlo. Lo que él creía eterno se desmoronó en un instante. Nunca recuperó su dignidad hasta que reconoció que solo Dios es soberano. El orgullo ciega y hace creer a las personas que son intocables. Muchos piensan que nunca enfrentarán las consecuencias de sus acciones porque están rodeados de poder, reconocimiento humano y admiración. Pero la Biblia es clara: todo aquel que se exalta será humillado. Saúl, el primer rey de Israel, es otro ejemplo de cómo Dios humilla a quienes se exaltan sobre los demás. Tuvo la oportunidad de ser un gran rey, de gobernar con justicia y humildad, pero su corazón estaba lleno de celos e inseguridad. En lugar de reconocer el propósito de Dios en su vida, trató de aferrarse al trono a toda costa. Sin embargo, cada intento de eliminar a David solo lo acercaba más a su propia destrucción. Murió derrotado, abandonado y sin la gloria que tanto buscó preservar. Cuando alguien desprecia, ignora o trata con indiferencia a otra persona, no solo ofende a esa persona, sino también a Dios, quien la creó. En Mateo 25:40 Jesús dijo: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cada acto de desprecio es una muestra de orgullo y arrogancia que tarde o temprano será confrontado por Dios. Nadie puede humillar sin ser humillado, ni ignorar sin ser ignorado. El faraón del Éxodo pensó que podía tratar al pueblo de Dios con crueldad sin sufrir consecuencias. Endureció su corazón, se burló de Moisés y se negó a liberar a los israelitas, creyendo que su poder estaba por encima de cualquier advertencia. Pero cuando decidió perseguirlos, Dios cerró el mar sobre él y su ejército. Lo que había sido un símbolo de su dominio durante tanto tiempo se convirtió en el escenario de su destrucción. La humillación de aquellos que menosprecian no siempre es inmediata. A veces Dios permite que alcancen niveles aún más altos de orgullo, solo para que su caída sea mayor. Hamán es el mejor ejemplo de cómo Dios permite que los arrogantes se vuelvan demasiado confiados antes de confrontarlos con su propia ruina. Creía que su posición en la corte era intocable, pero sus planes terminaron siendo el instrumento de su propia destrucción. Así actúa la justicia divina, permitiendo que quienes siembran desprecio enfrenten las consecuencias de sus acciones en el momento perfecto.
Confía en que Dios tiene el control y sigue adelante con fe. En la historia de Amán, vemos cómo su arrogancia lo llevó a un destino irónico. El rey Asuero le había dado autoridad sobre todos, exigiendo reverencia y honra. Sin embargo, cuando Mardoqueo se negó a inclinarse ante él, su orgullo se convirtió en ira desenfrenada. No estaba satisfecho con simplemente despreciarlo en privado. Planeó una ejecución pública, preparando una horca para colgarlo. Pero Dios cambió el rumbo de la historia en un solo día. La misma horca que Amán construyó para Mardoqueo se convirtió en el instrumento de su propia humillación. Creyó que se burlaría de su enemigo, pero terminó siendo ridiculizado por su propio destino. Dios no pasa por alto el desprecio hacia los demás. En 2 Reyes 2, 23-24, un grupo de jóvenes se burló del profeta Eliseo, llamándolo calvo. Podría parecer una ofensa menor, una simple burla, pero Dios no lo vio así. Su falta de respeto hacia su siervo no quedó impune. De repente, 2 osos salieron del bosque y pusieron fin a esa actitud irreverente. Esto no fue una coincidencia. Dios no ignora la arrogancia de aquellos que creen que pueden tratar a otros con desdén, sin consecuencias. El desprecio no siempre es evidente o abierto. A veces se esconde en la indiferencia, el desinterés o la falsa superioridad de quienes piensan que pueden vivir sin considerar a los demás. Sin embargo, esta actitud tiene un costo. En la parábola del rico y Lázaro, Jesús nos muestra cómo quienes ignoran a otros enfrentarán la justicia divina. El hombre rico no maltrataba abiertamente a Lázaro ni lo insultaba directamente, simplemente lo ignoraba. Pasaba junto a él todos los días sin preocuparse por su condición, creyendo que su riqueza lo eximía de toda responsabilidad. Pero cuando murió, descubrió la verdad. Mientras Lázaro era consolado en el seno de Abraham, él estaba en tormento, clamando por misericordia y pidiendo una sola gota de agua para aliviar su sufrimiento. Era demasiado tarde. La justicia de Dios no dejó nada sin respuesta. En Lucas 1:52 se declara: derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. No hay posición tan alta que esté fuera del alcance de Dios, ni orgullo que no sea corregido. El tiempo de la humillación llega de maneras inesperadas. Algunos verán cómo su influencia desaparece, mientras otros serán testigos de la prosperidad de aquellos a quienes menospreciaron. Algunos serán olvidados, mientras que aquellos que fueron ignorados serán recordados y honrados. Cuando Dios decide humillar a alguien, lo hace sin necesidad de intervención humana. No hay venganza que el ser humano deba tomar, porque Él actúa en el momento exacto, con un juicio preciso que nadie puede revertir. La historia de Herodes es un recordatorio de cómo la arrogancia puede arruinarlo todo en un instante. Creyó ser un dios y aceptó la adoración del pueblo, sin reconocer que toda gloria pertenece únicamente a Dios. Pero antes de que pudiera disfrutar de su grandeza, un juicio cayó sobre él. En Hechos 12:23, se narra cómo un ángel del Señor lo hirió porque no dio gloria a Dios, y murió comido por gusanos. Aquellos que desprecian a otros creen que su posición o influencia los protege, pero están equivocados. Dios observa cada actitud, cada palabra y cada gesto de arrogancia. Cuando llega el tiempo, la caída es inevitable. Nadie que haya despreciado a otro permanecerá sin ser confrontado por la justicia divina. Él humilla a los orgullosos y exalta a los humildes. Esa es su sentencia. Las personas desagradables que no valoran lo que Dios ha puesto en sus vidas no solo enfrentan la humillación, sino que también son forzadas a ver lo que perdieron. Pueden continuar su camino como si nada hubiera pasado, convencidos de que sus acciones no tendrán consecuencias. Pero llegará el momento en que serán testigos de cómo la bendición sigue avanzando sin ellos. Esta historia se repite una
Y otra vez, lo que fue rechazado, lo que fue despreciado, lo que fue considerado insignificante, acaba siendo exaltado. Y cuando eso sucede, aquellos que lo despreciaron se convierten en espectadores de lo que podrían haber tenido, pero dejaron ir. Los hermanos de José lo vendieron como esclavo, creyendo que se habían librado de él para siempre. Lo vieron partir encadenado, humillado, sin posibilidad de recuperar un lugar entre ellos. Pensaron que su historia terminaría allí. No sabían que aquel a quien trataron como si no valiera nada estaba en camino de ocupar la posición más alta después del faraón. Nunca imaginaron que llegaría el día en que estarían muriendo de hambre frente a él, desesperados y obligados a depender del hombre que alguna vez consideraron descartable. Cuando se presentaron ante José, no lo reconocieron. Solo vieron a un gobernador con poder para decidir sobre su destino. Pero él nunca olvidó quiénes eran. Hay algo en el juicio de Dios que va más allá de la simple retribución. No se trata solo de humillar al arrogante ni de derribar a los altivos. A veces, el mayor castigo es permitir que sean testigos de la bendición que despreciaron. No solo pierden lo que rechazaron, sino que deben ver cómo prospera sin ellos. Hay una separación inevitable entre aquellos que honran lo que Dios les da y aquellos que lo desprecian. Este mismo patrón se repite en toda la Escritura. Lo que fue rechazado, lo que fue abandonado, lo que fue considerado sin valor, termina brillando con una luz imposible de ignorar. En el libro de Éxodo, los egipcios se burlaron de los israelitas, tratándolos como esclavos indignos de respeto, dignidad o libertad. Pero en una sola noche, todo cambió en el momento menos esperado. Aquellos que fueron despreciados salieron victoriosos, cargados de riquezas y honra, con la bendición de aquel que los había liberado. Los que sufrieron en silencio, los que fueron explotados y ridiculizados, tuvieron que observar cómo partían con la cabeza en alto. La esclavitud quedó atrás y el desprecio fue transformado en favor. No hay desprecio sin consecuencia. Cuando algo que proviene de Dios es despreciado, más temprano que tarde, llega la comprensión de lo que se perdió. Esta es la historia de Esaú, quien durante años tuvo el derecho de primogenitura en sus manos, pero lo despreció y, con ello, perdió su bendición para siempre. El caso de Saúl es profundamente revelador. Durante años tuvo la corona, el favor de Dios y la oportunidad de ser un líder conforme al corazón divino. Sin embargo, rechazó las instrucciones divinas, valorando su voluntad propia por encima de lo que Dios había confiado a sus manos. Creyó que siempre estaría en control, hasta que un día, sin previo aviso, supo que el reino ya no le pertenecía. No fue arrebatado inmediatamente, pero lo perdió de manera irreversible. El mayor golpe no fue solo perder el trono, sino ver cómo otro ocupaba su lugar. David fue ungido, y mientras el nombre de Saúl se desmoronaba, el favor de Dios acompañaba a su sucesor. La caída de aquellos que no valoran lo que Dios les ha dado es inevitable. En ocasiones, el juicio llega de manera repentina, como una revelación irrevocable. En Lucas 13:28 encontramos una advertencia poderosa. Habrá llanto y crujir de dientes cuando vean a Abraham, Isaac, Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes mismos excluidos. Esto no solo habla del juicio final, sino también de un principio que comienza aquí y ahora. Lo que se rechaza, lo que se ignora, lo que se considera sin valor, es tomado por otra persona y llevado a su máximo esplendor. Aquellos que lo dejaron ir solo pueden observar desde lejos cómo Dios obra perfectamente, sin dejar nada al azar. ¿Sabías que Dios usa incluso el desprecio para cumplir su propósito? Suscríbete al canal para recibir más enseñanzas
transformadoras. No olvides darle like a este video, activar las notificaciones y comentar cómo esta palabra tocó tu corazón hoy. Quienes te han despreciado o menospreciado lo que ofreces, no lo ven como algo valioso en ese momento. Pero llegará un tiempo en que enfrentarán la verdad de lo que perdieron. No porque necesites probarles algo, sino porque forma parte del juicio divino. No es necesario buscar venganza ni esperar reconocimiento. Es suficiente seguir adelante, continuando el camino que Dios ha trazado para ti, sin mirar atrás. Llegará un día en que aquellos que ignoraron tu valor sean testigos de cómo Dios te exaltó. En ese momento, comprenderán que su mayor error no fue lo que hicieron, sino lo que dejaron escapar. El tiempo puede hacer creer a algunos que el desprecio permanece sin respuesta, que quienes actúan con arrogancia siguen adelante sin consecuencias visibles. Parece que las palabras hirientes y las acciones injustas se disuelven en el olvido, como si nada quedara sin resolver. Sin embargo, la aparente impunidad no es más que la paciencia de un juicio que avanza sin interrupciones hacia su destino final. Algunos piensan que la sentencia nunca llegará, porque la miden en días, semanas o incluso años. Pero la justicia divina no responde a los relojes humanos. Su curso es inalterable e implacablemente preciso. La historia de Amán es un claro testimonio de esto. Creyó que su posición cerca del rey lo hacía intocable y que su odio podría quedar impune. Construyó la horca con la certeza de que su víctima sería colgada en ella. Sin embargo, la estructura de su venganza se convirtió en el escenario de su propia ruina. Su castigo no llegó en el momento en que despreció a Mardoqueo, ni cuando conspiró contra él, ni siquiera cuando presentó su plan con astucia. Llegó en el punto exacto donde su caída sería completa, cuando ya no había escapatoria posible. La justicia escrita no siempre se manifiesta en el momento del desprecio, porque su propósito no es solo castigar, sino revelar. Permite que aquellos que desprecian reconozcan su propia arrogancia en el cúmulo de su engaño. Viven bajo la falsa sensación de victoria, la ilusión de impunidad, creyendo que sus acciones permanecerán en el olvido. La historia de Nabucodonosor ejemplifica esto. Su reinado prosperó, sus dominios crecieron y su poder parecía inquebrantable. Se creía dueño del tiempo y del destino, olvidando que ningún trono permanece sin la permisión del Todopoderoso. En su orgullo, proclamó su grandeza y en ese mismo instante su juicio fue ejecutado. Fue destituido de su poder, reducido a la condición más baja, humillado de manera absoluta. Su caída no fue inesperada. Desde el primer acto de desprecio, su corazón ya estaba endurecido, convencido de que nunca enfrentaría consecuencias. Algunos, como el faraón, continúan adelante con la certeza de que nada cambiará, que sus palabras permanecerán en el aire sin repercusión y que sus acciones nunca serán pesadas sobre ellos. Así ocurrió con él. Cada plaga fue un recordatorio de que su reino no era invencible, pero endureció su corazón, ignorando las advertencias. Solo cuando el juicio alcanzó su propia casa, comprendió que no hay poder humano capaz de resistir el momento marcado. Cuando finalmente permitió que los israelitas partieran, persiguiéndolos con arrogancia, seguro de que podía recuperar lo que ya había sido arrebatado, no entendió que la sentencia no solo le quitaría sus esclavos, sino también a su ejército, su estabilidad y su dominio. El mar se cerró sobre ellos con la misma certeza con la que había despreciado las advertencias. No hubo vuelta atrás. Hay quienes cometen el error de medir la justicia según el ritmo del mundo, creyendo que si no ven una consecuencia inmediata, entonces nunca llegará. Confunden la espera con la ausencia de respuesta, pero la paciencia no es abandono. En Eclesiastés 8:11 se establece: cuando la sentencia contra una maldad se demora, el corazón de los hombres se llena de deseos de hacer el mal. Esto no significa que la sentencia no llegará. El retraso revela
las verdaderas intenciones del corazón. Algunos, en la aparente impunidad, eligen el arrepentimiento y reconocen su error, mientras que otros endurecen aún más su espíritu, convencidos de que nunca enfrentarán consecuencias. Para estos últimos, el castigo llega de manera definitiva, sin espacio para la corrección. Los hermanos de José pensaron que su desprecio quedaría enterrado en el tiempo. Lo vendieron como esclavo, destruyeron su hogar y borraron su identidad, creyendo que la distancia apagaría sus acciones. Pero años después, cuando se encontraron frente al gobernador de Egipto sin reconocerlo, él los alcanzó. No con venganza humana, sino con la revelación de que aquello que despreciaron se había convertido en su única esperanza. El tiempo no borra el desprecio, solo lo acumula hasta el momento designado. La parábola del hombre rico y Lázaro explica esto claramente. El hombre que vivía en abundancia ignoraba al mendigo que yacía a la puerta de su casa. Cada vez que pasaba, no lo miraba, no le daba valor, no consideraba su existencia. La aparente falta de consecuencias reforzó su indiferencia, pero la muerte no canceló la justicia. Simplemente la trasladó a una esfera donde ya no podía ser revertida. Mientras Lázaro era consolado, el hombre rico estaba en tormento, clamando por una oportunidad que ya no existía. El error de aquellos que desprecian es creer que lo que ignoran carece de valor, pensando que el silencio equivale al olvido. Deliberadamente se engañan, asumiendo que su desprecio define la importancia de algo, sin entender que la verdadera definición no está en sus manos. En Lucas 14:11 se afirma: porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será exaltado. Es inevitable. Algunos creen que la punición se manifestará de la misma manera en que despreciaron, esperando una retribución visible equivalente. Pero la justicia no es un simple reflejo de la acción, sino una respuesta precisa para cumplir un propósito. A veces, la consecuencia más severa no es una caída repentina, una ruina pública o un dolor evidente, sino la revelación de lo que se perdió al ignorar lo que se tenía. Saúl experimentó esto de la manera más devastadora. Su desprecio por David lo llevó a una obsesión destructiva. En lugar de enfocarse en fortalecer su reino, desperdició su tiempo persiguiendo a alguien que ya estaba ungido por Dios. Su caída no fue inmediata, pero fue inevitable. Cada paso que Saúl dio en su envidia lo acercó más a su propio fin. Cuando finalmente comprendió que el favor divino ya no estaba con él, era demasiado tarde. Lo que había ignorado y despreciado se transformó en su propia condenación. No hay palabra ni acción que escape al equilibrio de la justicia. La impunidad es solo una ilusión pasajera que se desvanece cuando el juicio es ejecutado. Algunos lo perciben demasiado tarde, cuando ya no hay posibilidad de recuperar lo que despreciaron. Otros lo ven claramente en el momento en que todo lo que ignoraron se convierte en la pieza clave que les falta. En ambos casos, el resultado es el mismo: la certeza de que todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El juicio divino nunca falla, no responde a emociones humanas, no tiene prisa ni se deja influenciar por los gritos de venganza. Su ejecución es precisa. No hay manera de evitarlo, retrasarlo o modificarlo. Aquellos que desprecian a otros tendrán que enfrentar las consecuencias de sus actos, aunque éstas no lleguen en los términos que esperan. No necesariamente será de forma inmediata, sino en el momento exacto en que su orgullo los haya llevado lo suficientemente lejos como para que su caída sea inevitable. La paciencia de la justicia divina no es olvido ni indiferencia, sino un proceso exacto en el que cada acción encuentra su respuesta. El tiempo no cancela las consecuencias, ni la injusticia se disuelve en la impunidad. Algunos creen que pueden avanzar sin rendir cuentas, convencidos de que lo que han hecho nunca tendrá eco en el futuro.
Piensan que el desprecio quedará enterrado y que los errores nunca serán confrontados. Sin embargo, la palabra es clara: todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El castigo divino no siempre es inmediato, pero siempre es seguro. Amán construyó la horca con la confianza de que su plan sería ejecutado sin interrupciones. No imaginaba que el juicio que había decretado contra otro caería sobre él mismo. Cada paso, cada palabra de desprecio, cada decisión que tomó para asegurarse de que su enemigo no prosperara, estaba sellando su propio destino. Su caída no ocurrió en el momento del desprecio ni cuando promovió su venganza, sino cuando creyó que su victoria era irreversible, en el momento en que su confianza alcanzó su punto máximo. Entonces, la misma estructura que había creado para destruir se convirtió en el instrumento de su propia condenación. La historia se repite de maneras diferentes. Nabucodonosor gobernó con la certeza de que su reino era inquebrantable. Se jactaba de su grandeza y proclamaba su dominio sin reconocer a aquel que le había permitido llegar tan lejos. En su mente, su imperio se extendía por doquier. Su habilidad y gloria eran el resultado de su propio esfuerzo. Pero cuando su orgullo alcanzó su punto más alto, la sentencia fue ejecutada. No hubo advertencia en el momento final, ni oportunidad para retractarse. La humillación llegó de manera devastadora. Fue despojado de su poder, reducido a la condición más baja, apartado de la civilización y dejado en el campo como un animal. No fue por capricho ni por casualidad, sino como una demostración de que ningún hombre puede elevarse por encima de la voluntad divina. El faraón también creyó que su autoridad era suprema, rechazó advertencias, ignoró señales y desafió la voluntad divina una y otra vez. Cada plaga era una oportunidad para rendirse. Cada prueba era un recordatorio de que no estaba en control. Sin embargo, su corazón se endureció hasta el punto de no retorno. Cuando finalmente cedió, no fue por arrepentimiento, sino por desesperación. Aún así, en su orgullo intentó recuperar lo que ya no le pertenecía. Persiguió con la ilusión de que aún podía torcer el destino, pero su palabra ya no tenía peso. Comprendió que el juicio ya había sido dictado. El mar se cerró sin posibilidad de escape, y con él toda su autoridad. El tiempo es un velo que oculta la ejecución del juicio hasta el momento exacto en que debe cumplirse. Aquellos que desprecian creen que su impunidad es eterna, que la falta de respuesta inmediata es prueba de que nunca enfrentarán consecuencias. Pero la justicia no se mueve con urgencia humana. En Eclesiastés 8:11 se afirma: cuando la sentencia contra una maldad se demora, el corazón de los hombres se llena de deseos de hacer el mal. Esto no significa que la punición no llegará, sino que en su espera se revela la verdadera naturaleza del corazón. Algunos usan ese tiempo para corregir sus caminos, reconocer sus errores y alterar su destino. Otros lo usan para endurecerse aún más, reforzar su orgullo y convencerse de que nunca serán confrontados. Para estos últimos, el juicio llega sin avisos finales ni opción de rectificación. Los hermanos de José lo vendieron sin considerar las consecuencias, lo mantuvieron lejos de casa y lo arrancaron de su vida sin imaginar que un día estarían frente a él, sin reconocerlo, dependiendo de su misericordia para sobrevivir. No enfrentaron una retribución inmediata, no fueron castigados en el momento de su desprecio. Fueron años después, cuando el hambre los obligó a buscar ayuda, que la verdad los alcanzó. No fue con venganza, sino con la revelación de lo que habían perdido. Aquello que despreciaron se había convertido en su única esperanza. La parábola del hombre rico y Lázaro muestra la misma lección desde una perspectiva diferente. Durante su vida, el hombre rico ignoró a Lázaro. Lo veía, pero nunca lo vio. Su desprecio no fue con palabras, sino con indiferencia.
Creía que su riqueza lo colocaba en una posición superior, permitiéndole ignorar sin consecuencias. Nunca consideró que la vida no se define por lo que tienes, sino por lo que eres. En el momento de su muerte, el juicio fue implacable. No hubo proceso inmediato, ni preguntas, ni explicaciones. Despertó en Minosto, tormento, clamando por una gota de agua, por una oportunidad que ya no existía. Lo que su desprecio hacia la vida se convirtió en la fuente de su mayor sufrimiento. Saúl se aferró a su trono en desesperación, creyendo que podía evitar lo inevitable. Despreció a David y lo persiguió con la intención de eliminarlo, viéndolo como una amenaza en lugar de reconocerlo como parte del plan divino. Su caída no fue un destino repentino, sino algo progresivo. Cada decisión lo llevó más lejos de la voluntad de Dios. Cada acto de desprecio reforzó su destino. Cuando finalmente comprendió que el reino ya no le pertenecía, su desesperación lo llevó a su punto más bajo. Buscó respuestas en lo prohibido y enfrentó la realidad de su destino sin poder cambiarlo. No murió luchando como un rey honrado, sino en derrota y abandono. El castigo divino no responde a la lógica humana. No siempre llega en el momento que se espera ni por el camino que algunos anticipan. Algunos ven cómo su vida se desmorona lentamente, cómo las oportunidades que daban por seguras desaparecen y su influencia se desvanece en el olvido. Otros experimentan la caída de manera repentina, sin avisos visibles ni posibilidad de respuesta. La única certeza es que la justicia siempre será cumplida. En Lucas 14:11 está establecido: el que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. No es una posibilidad, es una certeza. No hay excepciones ni desvíos de este principio. Algunos creen que pueden desafiarlo, elevarse por encima de los demás, sin enfrentar las consecuencias, pensando que su desprecio nunca será recordado. Pero en el momento exacto en que su confianza en sí mismos alcanza su punto máximo, el juicio se cumple. La impunidad es solo una ilusión que permanece hasta que la verdad sea revelada. La justicia no se detiene, no se debilita ni se olvida. Algunos recibirán su sentencia en una especie de prisión perpetua, viendo cómo todo lo que construyeron desaparece lentamente. Otros enfrentarán el juicio cuando ya sea demasiado tarde para cambiar. La única constante es que nadie escapa a la retribución por sus acciones, sin importar cuánto tiempo pase ni cuán alto hayan llegado. El rechazo siempre llega y nunca marca el final de la historia. Lo que en un momento parece una pérdida, de tiempo se revela más tarde como un paso necesario hacia algo mucho mayor. Cuando alguien te mira desde arriba hacia abajo, cuando te trata con indiferencia o te deja de lado como si tu presencia careciera de valor, la reacción natural es sentir dolor. Pero lo que no siempre se ve en ese momento es que el desprecio no es una pena, sino una realineación. No es un cierre, sino una redirección. Lo que parece ser una humillación es, en realidad, la mano de Dios, apartándote de lugares donde no perteneces. José nunca habría florecido como gobernador de Egipto si sus hermanos no lo hubieran vendido como esclavo. Ana no habría clamado con todo su ser si Penina no la hubiera menospreciado. Moisés no habría liderado a Israel si el faraón lo hubiera recibido favorablemente. Lo que los hombres ven como rechazo, Dios lo usa como una puerta cerrada que te obliga a avanzar hacia donde realmente está la bendición. Hay momentos en que la única manera de avanzar es a través de la decepción. Si hubieras sido valorizado donde estabas, te habrías quedado. Si hubieras sido bien tratado por aquellos en quienes confiabas, habrías construido tu vida en un lugar donde nunca habrías florecido. El desprecio no es un signo de falta de valía, sino una confirmación de que no pertenecías allí. La palabra lo deja claro en Mateo 10:14. Si alguien no los recibe ni escucha sus palabras, salgan de esa casa o ciudad y sacudan el polvo de sus pies.
No es una llamada a luchar por aceptación, sino una instrucción directa para no insistir en lugares donde no hay reconocimiento por lo que Dios ha puesto en ti. Cuando alguien no te valora, cuando cierra las puertas ante ti o te trata como insignificante, no es un fracaso, sino una indicación de que el camino continúa en otra dirección. Lo que ocurre después del desprecio es lo que define el verdadero propósito de la prueba. Mientras algunos se aferran a la herida, otros usan la lección como base para lo que está por venir. Jesús no intentó convencer a su pueblo de su identidad, no suplicó aceptación en su propia tierra, ni exigió ser reconocido. Simplemente siguió adelante y continuó su misión donde su vocación lo llevaba. En lugar de buscar justicia para aquellos que lo rechazaron, invirtió su tiempo en cumplir el propósito para el cual había sido enviado. El problema no es el rechazo en sí, sino lo que permites que haga contigo. Algunos quedan atrapados en la amargura, dedicando su energía a cuestionar por qué no fueron valorizados. Se enfocan en probar su valía a aquellos que los despreciaron, en lugar de avanzar hacia lo que Dios tiene preparado. Lo que no ven es que cada minuto gastado, lamentando, el desprecio es un minuto robado de su destino. Si José se hubiera dedicado a buscar venganza contra sus hermanos, nunca habría interpretado el sueño del faraón. Si Ana se hubiera consumido en tristeza, nunca habría recibido la respuesta divina. Si Moisés se hubiera resignado al rechazo del faraón, Israel nunca habría sido liberado. La historia de los siervos de Dios indica que su propósito no dependía de la aprobación humana. Todo gran llamado fue precedido de desprecio. David fue ignorado por su propia familia antes de ser ungido como rey. Gedeón se consideraba el menor en su casa antes de liderar una victoria imposible. Pablo fue perseguido antes de convertirse en el apóstolo que llevaría el evangelio a los gentiles. No hay destino sin oposición, ni grandeza sin resistencia. Cuando los hombres rechazan, Dios promueve. ¿Quieres más contenidos como este? Suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos algo nuevo. En los comentarios, comparte. ¿En qué momento Dios te exaltó después de una situación de humillación? El verdadero castigo para aquellos que no te valorizan no es una caída inmediata, ni una humillación pública, ni siquiera la pérdida de lo que tenían. Es darse cuenta demasiado tarde de que aquello que ignoraron tiene un valor incalculable. Testificar el crecimiento de lo que despreciaron y saber que nunca podrán formar parte de ello es el juicio más profundo. En Isaías 41:11 se dice: «Todos los que están furiosos contra ti serán avergonzados y confundidos. Los que luchan contra ti serán como nada y perecerán». Esto no sucede porque tú busques venganza, sino porque el propósito de Dios será cumplido. No importa cuánto intenten detener el crecimiento, después del rechazo, el avance es inevitable para aquellos que confían en Dios. Lo que parecía una pérdida se convierte en ganancia. Lo que parecía el fin se transforma en el comienzo de algo nuevo. En Génesis 50:20, José resume la verdad más poderosa sobre el desprecio. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo volvió para bien, para llevar a cabo un plan mucho mayor de lo que cualquiera podría imaginar. El momento de la restauración no llega cuando aquellos que te despreciaron piden perdón, ni cuando reconocen su error, ni cuando desearían haber actuado de otra manera. La restauración ocurre cuando entiendes que nunca necesitaste de su validación para alcanzar lo que Dios ya tenía reservado para ti. La verdadera victoria no es verlos sufrir, sino ver cómo todo lo que intentaron para detener tu avance solo aceleró tu destino. Continúa avanzando sin interrupciones. En lugar de esperar redención en las palabras de quienes te ignoraron, encuéntrala en la fidelidad de Dios. En lugar de buscar justicia en la caída de otros, mírala desde la perspectiva de quien permanece firme.
En lugar de anhelar reconocimiento donde no lo recibiste, eleva tu certeza de que tu valor nunca dependió de la opinión de los demás. Como dice el Salmo 118, 22, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Lo que el mundo ignoró se convirtió en la base de algo mucho mayor. Lo que fue descartado se tornó indispensable. Cada palabra dolorosa, cada puerta cerrada, cada abandono y cada humillación no fue un error, sino piezas exactas de un rompecabezas que solo Dios podía ver en su totalidad. No habría David sin Goliat, no habría José sin la traición de sus hermanos, no habría Moisés sin el rechazo del faraón, no habría redención sin la opresión. Aquellos que te despreciaron no tenían el poder de alterar tu destino, ni la autoridad para impedir lo que Dios había decretado. Lo único que lograron fue acelerar el proceso. En realidad, intentaron apagar lo que querían destruir, pero fortalecieron lo que ya estaba escrito. La mayor lección del rechazo no es la justicia que sigue, sino la transformación que produce en aquellos que lo enfrentan con fe. El oro solo se purifica en el fuego, y la fe solo se refuerza en la adversidad, solo se revela en la resistencia. En Romanos 8:28 se establece una verdad inmutable. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, de los que han sido llamados según su propósito. Todas las cosas, incluso el desprecio, incluso la traición, incluso el abandono, nada queda fuera de su plan. El verdadero castigo para aquellos que no te valoraron es saber que nunca serán capaces de recuperar lo que despreciaron, pero la verdadera recompensa para ti es darte cuenta de que nunca llegaste donde estás, porque Dios ya lo había determinado. Él sabía quién eras antes de que el mundo te conociera.